Muy buenas noches a todos y todas quienes nos ven y nos escuchan por Facebook Live. Para mí es un verdadero honor dirigirme nuevamente a ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Teodoro Verdugo Silva, soy el actual decano de la Facultad de Jurisprudencia. Desde que asumí el decanato, me propuse con mi equipo de trabajo, entre otras cuestiones, eh, elevar el nivel académico, y una de las formas para hacerlo es invitar a los doctrinarios, profesores, académicos más importantes, no solamente de nuestro país, sino de Iberoamérica, en diferentes asignaturas. Y el día de hoy es muy grato presentarles a ustedes al doctor Francisco Gorjón, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es uno de los personajes más conocidos en Iberoamérica y en el mundo occidental en el ámbito de la mediación. De hecho, el día de hoy vamos a hacer el lanzamiento del libro del doctor Gorjón, y al tiempo que nos va comentando de qué se trata su libro, por supuesto también nos irá instruyendo en la materia de la mediación y específicamente algo o un tema muy importante por donde está transcurriendo las últimas reflexiones del doctor Gorjón, que es ubicar a la mediación, obviamente como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero dándole ya más bien un toque también de carácter filosófico, en el sentido de que nos permite alcanzar la felicidad, nos permite alcanzar el bienestar. Muchísimas gracias, estimado Francisco, por tu valioso tiempo. Le voy a dar el uso del abogado Sebastián Cañizares para que proceda con la presentación formal de nuestro querido invitado. Buenas noches a todas y todos los presentes. La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca y el Aula de Derechos Humanos les ofrece la más cordial bienvenida a la presentación del libro La mediación como vía al bienestar y la felicidad, a cargo de su autor, el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez. El doctor Francisco Javier Gorjón Gómez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con posgrado en Dirección y Gestión del Comercio Exterior, España. Es especialista en métodos alternos de solución de controversias, especialista en Mercadotecnia Política y Gestión de Medios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2001, nivel 2. Cuenta con más de 20 libros publicados relacionados con los métodos alternos de solución de conflictos, publicados por editoriales nacionales e internacionales, entre los cuales destacamos Métodos alternos de solución de conflictos, editorial Oxford, México, primera edición 2008, segunda edición 2014, tercera edición 2020. La mediación como vía al bienestar y la felicidad, editorial Tirant Leblanc, México, 2020. Y con más de 30 artículos y colaboraciones en revistas internacionales indexadas, entre las más recientes, La mediación como política de bienestar, Revista Política, Globalidad y Ciudadanía, volumen 6, número 12, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Ha recibido varios premios nacionales y estatales como volumen 6, número 12, Universidad Autónoma Premio Nacional a la Investigación Jurídica 2016 por la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Derecho, Tijuana, 2016. Galardón a la Excelencia Profesional 2017 por la Federación de Colegios de Profesionistas de Nuevo León, Monterrey, 2017. Actualmente es presidente de la Asociación Internacional de Doctores en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, periodo 2015-2020. Presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León, periodo 2019-2021. Miembro y par evaluador del Comité de Administración y Gestión Institucional de los CIES, periodo 2017-2022. Subdirector de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 2019 a la fecha. Miembro del Comité de Mediación de la International Chamber of Commerce México, ICC 2020.
Damos paso a la presentación del libro a cargo del doctor Francisco Javier Gorjón Gómez. Antes de ello, debo manifestar que para el desarrollo de la misma, el doctor cuenta con un tiempo de 45 minutos. Luego de ello, en los 15 minutos siguientes, se procederá a responder preguntas, las cuales serán receptadas de forma escrita a través de un comentario en la página de Facebook de la facultad, por medio de la cual está siendo transmitido este evento. Podemos dar inicio con su intervención, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo fraternal desde Monterrey, México, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sean mis primeras palabras para agradecer a nuestro señor decano, señor director, doctor Teodoro Verdugo, director de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencia Política y Sociales y Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca. Doctor Teodoro, es para mí un honor estar en su casa el día de hoy y poder compartir con ustedes algunas ideas de la mediación, el bienestar y la felicidad. Muchísimas gracias, doctor, por su invitación. Muchísimas gracias, estimado Francisco. Muy amable. También quiero agradecer las palabras de presentación del maestro Sebastián. Muchísimas gracias, maestro Sebastián, por su presentación. Le agradezco los elementos destacados. Y bueno, el día de hoy platicaremos un poco sobre el tema de la obra, que es una obra de reciente creación, denominada La mediación como vía al bienestar y la felicidad. Este tema pues se ha vuelto relevante en el sentido de para todas aquellas personas que hemos estado trabajando en los métodos de solución de conflictos. Estos métodos de solución de conflictos, entiéndase la mediación, la negociación, la conciliación, el arbitraje, la justicia restaurativa y ahora recientemente los temas de paz. Todos estos métodos de solución de conflictos son de gran importancia, insisto, son relevantes para la vida del abogado moderno. No podemos considerar que estemos formando abogados de futuro, abogados modernos, si no conocen o no manejan estas técnicas y estos métodos de solución de conflictos, como lo es y que es el que tiene más éxito, el tema de la mediación. Y bueno, parte de la idea o de la lógica de lo que nos genera o lo que nos da la mediación, pues la mediación es un procedimiento que está apoyado por un tercero, que es un facilitador, se puede entender como una negociación asistida y que tiene el reconocimiento de nuestras normas. En el caso de México está considerado hasta una garantía. Está establecido en la Constitución que las leyes deberán de prever mecanismos de solución de conflictos, entiéndase el tema de la mediación. Y el esquema del por qué se llevó a eso es, bueno, pues para garantizar en un momento dado la reparación del daño de todo proceso que se resuelva a través de la mediación, llevándonos esto como instrumento que pueda desarrollar esa reparación del daño, el perdón. Y es en este entorno en donde nosotros queremos ubicar al bienestar y queremos ubicar a la felicidad. El bienestar, como ustedes saben, es un tema de políticas públicas. Las políticas públicas de bienestar están caracterizadas por todos aquellos bienes y servicios que el Estado le otorga a la ciudadanía. Ustedes, como una institución de ciencia política, como una institución de ciencias sociales, pues conocen muy bien, saben perfectamente lo que el bienestar implica, el cómo un país se organiza en razón de todas estas dinámicas de bienestar. Cuando hablamos del bienestar, no solo pensamos en leyes o en normas, no, estamos pensando en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, de turismo, de desarrollo económico, de apertura. Esto es lo que de una u otra manera nos representa el bienestar. Y el Estado es la institución o es el garante de ese bienestar. Pero ¿qué pasa cuando el ciudadano no goza de ese bienestar? Bueno, aquí podemos
hacer mención que es donde interviene el proceso de bienestar. Perdón, el proceso de solución de conflictos a través de la mediación. ¿Qué tiene que ver la mediación con el bienestar? Bueno, bienestar está entendido también como un sinónimo, que bienestar y felicidad son sinónimos. Recordemos que ahora actualmente las políticas económicas se rigen también bajo estas dinámicas. Estamos hablando de la economía de la felicidad. Estamos hablando de todos aquellos beneficios positivos que el ciudadano recibe o goza. Y no puede entenderse a un esquema de bienestar sin tener un impacto positivo, que es el del bienestar. Entendido de igual manera como el buen vivir o el vivir bien. Quiero decirles que este tema del buen vivir o del vivir bien es un aporte de Ecuador hacia el mundo. La dinámica del buen vivir y del vivir bien viene de sus tradiciones y que se han podido aperturar a nivel mundial. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad de vida, que es el fin último de estas políticas de bienestar, de estas políticas de felicidad, hablan del buen vivir y del bien vivir. Pero regreso a la pregunta, ¿qué tiene que ver la mediación? ¿Qué tiene que ver la mediación con el bienestar? Bueno, quiero decirles que el acuerdo de mediación, que todos ustedes conocen como abogados, pues produce felicidad. Está demostrado científicamente que este acuerdo de mediación produce felicidad. Felicidad derivada de la solución de un conflicto en el cual las partes, a través de un procedimiento de mediación, lograron ponerse de acuerdo y esto les está redituando un beneficio y, en consecuencia, felicidad. Entonces, es aquí donde ese resultado de ese acuerdo de mediación, al momento de gestionar y transformar un conflicto por las partes, les reditúa bienestar. ¿Y cómo se puede lograr ese bienestar? Bueno, el acuerdo de mediación también produce perdón. Estamos hablando que es el punto preparatorio, lo hacía mención desde un principio, cuando lo establecía o se establece dentro de la Constitución como una prerrogativa para todos los ciudadanos. Este perdón se desdobla en dos, un perdón moral y un perdón legal. El perdón legal es el que en un momento dado nos da la seguridad jurídica, hace vinculante el acuerdo. Pero cuando hablamos del perdón moral, es este perdón moral el que nos permite en un momento dado asegurar el cumplimiento de ese acuerdo de mediación. Es el que hace que ese acuerdo sea perenne, es el que hace que ese acuerdo sea verdaderamente benéfico para ambas partes. ¿Por qué? Porque el punto de acuerdo al cual llegaron las partes se basa en el interés de ellas. Entonces, este interés es el punto que va a generar ese bienestar. Hay que entender que a través de la mediación no hablamos de solución de conflictos, hablamos de gestión y de transformación del conflicto. ¿Cómo es esto? Bueno, esto implica que una de las partes se pone de acuerdo con la otra, con la cual tiene una desaveniencia, y buscan lograr que sus intereses estén sincronizados. Y al momento de sincronizar esos intereses, se puede resolver el conflicto que había entre ellas. El abordaje del conflicto no es por un incumplimiento de la norma, no, el abordaje o la solución o la gestión de ese conflicto se basa en los intereses de las partes. Esa es la gran diferencia que existe entre el proceso tradicional de solución de conflictos a través de la vía judicial con el procedimiento de solución de conflictos a través de estos métodos de solución de conflictos, en donde la diferencia del conflicto, del tratamiento del conflicto, es en razón de los intereses de las partes. Claro, hay un límite, que es el orden público. Claro, hay un límite que la misma norma nos marca, pero sin embargo, aunque nuestras normas son rígidas, la liberalidad de interpretación que nosotros podemos hacer sobre la disposición de bienes y derechos es amplísima. Y ese es el punto de partida, esa es la gran área de oportunidad para lograr la solución del conflicto desde nuestros intereses. Siempre insisto, y voy a ser muy reiterativo, respetando los intereses de la otra parte. Ahora bien, cuando esto se da, es porque estamos ejerciendo nuestro libre albedrío. Tenemos la capacidad de decidir sobre la solución
insisto, sobre nuestros propios intereses. ¿Y esto qué significa? Libertad. Puede decirse que el acuerdo de mediación representa una prerrogativa de libertad. O sea, ¿qué más derecho inalienable queremos que el de la libertad? Y si tenemos la libertad de decidir nuestros conflictos en razón de nuestros propios intereses, ¿cómo vinculamos esta libertad, este ejercicio de libre albedrío? Bueno, en razón de la voluntad, del principio de autonomía de la voluntad de las partes. Esto es, el pacta sunt servanda. Entonces, puedo concluir en una primera instancia, que lo manifestamos dentro del libro y tenemos 2 capítulos específicos, que la libertad de decidir, esa felicidad se traduce en felicidad. Y esa felicidad es una verdad jurídica, una verdad basada en una decisión, en un principio que está sustentado legalmente, que es el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Máxima expresión de la libertad. Entonces, al partir de una verdad jurídica y no de una apreciación, eso es algo total y completamente relevante. Por lo tanto, ese bienestar del cual hacemos referencia en el transcurso de la obra como política, como resultado de una política pública, bueno, se traduce en un valor intangible que se sustenta en la percepción de las personas. La percepción de la solución del conflicto es total y completamente relevante, porque es esa percepción la que nos va a hacer que nos sintamos confiados, tranquilos, pero principalmente felices por haber resuelto ese conflicto. Entonces, bienestar y felicidad son sinónimos. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de resolver nuestro conflicto, entonces también tenemos la capacidad de decidir sobre si somos felices o no somos felices. La felicidad es una decisión personal, pero también la infelicidad es una decisión personal. Entonces, tendremos que decidir también en un momento dado qué problemas vivir y qué problemas no vivir, ¿sí? ¿Qué problemas vamos a enfrentar y qué problemas no queremos enfrentar? ¿Por qué? Porque esto va a afectar nuestra percepción de la vida. Y estamos hablando de nuestro bienestar subjetivo percibido. Voy a hablar un momento más adelante del bienestar subjetivo percibido. Pero, ¿qué nos da el bienestar? ¿Qué es lo que genera el bienestar? Bueno, el bienestar, como ya lo mencioné, produce felicidad, lo mismo que un acuerdo de mediación. Voy a hablar del bienestar, pero quiero que cada vez que yo hable del bienestar estén pensando en el acuerdo de mediación. El bienestar genera armonía, por lo tanto el acuerdo de mediación también. Claro que genera armonía, resuelve un problema y genera armonía. Pensemos, situémonos todos en que nosotros, los seres humanos, vivimos en sociedad y alrededor de nosotros estamos en constante interrelación con relaciones de carácter concéntricas. Esto es, que permanentemente estamos asociados o vinculados con otras personas, en nuestra familia, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras asociaciones, en nuestras acciones políticas, en nuestras actividades lúdicas, en fin, estamos permanentemente vinculados a otras personas, por eso habla de relaciones concéntricas. Cuando hay un problema, esas relaciones concéntricas se ven afectadas. Estamos hablando que no hay una sincronización de esas relaciones con los de los demás. ¿Razón de qué? De nuestros intereses. Lo que hace en su momento la mediación al resolver un conflicto en esas relaciones es volver a sincronizarnos. Y entonces se genera una armonía. Es por eso que si el bienestar genera armonía, el acuerdo de mediación también lo genera al resolver ese conflicto entre todas estas personas. La mediación, así como el bienestar, generan cooperación. No podemos pensar o creer que puede haber bienestar sin cooperación. No puede haber un acuerdo de mediación sin cooperación. El acuerdo de mediación genera emociones positivas. Imagínense, todos ustedes han tenido la experiencia de convivir con alguien que trae un problema grave, un problema complicado, sus padres se están divorciando, lo acaban de robar, en fin, le ha ido mal en un negocio o le va mal en la escuela simplemente. Entonces, esas personas están complicadas. Cuando están en un lugar, en un espacio, y se están vinculados con otras personas, las emociones negativas se contagian
y entonces desestabiliza. Entonces una persona puede desestabilizar un grupo. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar esa desestabilización. Estamos hablando que lo que tenemos que evitar es la escalada del conflicto y tendremos que ver cómo en un momento dado se tiene que resolver, esa persona resolver sus problemas. Esa persona que tiene problemas es una persona que no es feliz, que no goza de bienestar, que no tiene calidad de vida, que no vive bien. Por eso hablábamos del buen vivir. Entonces, también quiero comentar que este bienestar y el acuerdo de mediación se basa o alienta el libre albedrío, que era lo que mencionaba hace un momento. Personaliza las decisiones de vida. Podemos personalizar las decisiones de vida cuando estamos resolviendo el problema porque es en razón de nuestros propios intereses. Esto es, hay una satisfacción plena del acuerdo al cual llegan, en el cual yo verdaderamente puedo perdonar a una persona, porque resulta que a lo mejor puedo resolver el conflicto a través de la vía judicial, pero no estoy perdonando, o mis expectativas no fueron cumplidas, o mi percepción es negativa. Llega un momento en que la percepción que se tiene de la solución, que no es mi solución, es la solución que da un juez, no es lo que yo esperaba o no es lo que yo quería. Tal vez hay una solución a esa verdad legal, pero no era mi verdad, no era lo que yo esperaba o no era lo que yo quería, ¿sí? Entonces esa es la percepción que afecta la felicidad de las personas. También hay que pensar que cuando se habla de bienestar o se habla de mediación, es la generación de sinergias de convivencia positiva. Podemos lograr, si queremos bienestar o queremos un acuerdo de mediación, se generan convivencias de carácter positivo. También hablamos de concertación comunitaria. Esta concertación comunitaria es aquella que se da en esas áreas en donde nosotros nos desenvolvemos. Estamos hablando de áreas de influencia en nuestras relaciones concéntricas. Pensémonos como hermanos, como padres, como hijos, como empleados, como patrones. De una u otra manera tenemos una influencia determinada o gozamos de determinados liderazgos y nuestra felicidad o nuestra felicidad afecta a los demás. Entonces la idea es cambiar y transformar esta lógica de generación de bienestar y de felicidad en donde nosotros podamos verdaderamente aportarla. Este tema es realmente importante. ¿Por qué? Porque es a través de un estado de bienestar como una sociedad puede ser feliz y pacífica. Estamos hablando ya no solo de la felicidad, sino que también estamos hablando de temas de paz. El bienestar implica felicidad e implica paz. Entonces, estamos hablando que estamos yendo ya a un segundo nivel. No solamente queremos resolver nuestros problemas, sino que queremos generar un entorno adecuado que nos dé calidad de vida y en consecuencia nos genere paz. ¿Por qué? Por esa misma influencia que gozamos nosotros. Estamos hablando de la escalada del conflicto. Un microconflicto se convierte en un macroconflicto. Pensemos un poco, detengámonos a pensar un poco de qué es lo que está pasando ahora con este gran confinamiento. Este gran confinamiento lo que ha hecho es alentar la violencia intrafamiliar. Hay mucha violencia intrafamiliar en este momento. Y eso desestabiliza a las personas. Cuando tú sales y te interrelacionas con las demás personas, vienes ya mal y afectas a las personas. Entonces se está generando una escalada de conflicto social, que ahora esa pandemia, que era una pandemia solo de salud, se ha convertido en una pandemia de seguridad, se ha convertido en una pandemia económica, una pandemia de educación, una pandemia social que afecta la convivencia de las personas. Eso es un cuestionamiento real. ¿Y de qué se está derivando? De la gran problemática que se está dando. Imagínense que esta felicidad, este bienestar, pues condiciona nuestros vínculos profesionales, nuestros vínculos sociales, pero principalmente nuestros vínculos afectivos. ¿Con quién? Con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también afecta nuestro desempeño en el trabajo, en la escuela, y redunda, obviamente, en nuestra salud física y mental. ¿Esto qué es? ¿O qué implica? Bueno, por la afectación de interacción. Y cuando lo resolvemos, pues podemos hablar de la reconstrucción de relaciones. Podemos visualizar en un macro concepto la reconstrucción del tejido social. Ahora bien, esto es el entorno del bienestar y esto es el entorno del acuerdo de mediación. Pero si hablamos de la felicidad,
Pues la felicidad es un concepto muy amplio, es un concepto ecuménico, es un concepto multidimensional. Y si ya hicimos mención de que la felicidad es una decisión personal, tendremos que detenernos a pensar qué es lo que genera la felicidad. Este concepto es de difícil abordaje, pero sin embargo es de simple entendimiento. La felicidad la entiende un niño hasta un adulto mayor. ¿Por qué? Porque se centra en la percepción. ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? ¿Cuáles son mis intereses? Les voy a poner un ejemplo muy simple, muy banal, para entender lo que es la percepción de la vida y lo que es la felicidad. Una persona puede levantarse todos los días a las 6 de la mañana, salir a correr 1 hora, llegar a su casa, terminar de hacer ejercicio, tomarse un jugo verde, bañarse e irse a la escuela a las 10 de la mañana. Pero hay personas que no se levantan a esas horas. Hay alguien que prefiere levantarse a las 8 de la mañana, levantarse a tomar un café, leer el periódico y posteriormente ir a la escuela. ¿Ambas personas son felices? Sí, pero tienen percepciones de la vida diferentes. El problema surge cuando yo quiera meterme con la persona o ella quiera meterse conmigo en relación a mi dinámica de vida, a mi percepción de felicidad. Esa simple acción de actividad de una persona en lo que corresponde a su felicidad o a su esfuerzo, o lo que implica económicamente hacer una cosa u otra, o en donde yo invierta en un estadio o en otro, al momento de alterarlo, es ahí donde surgen los problemas. Subamos este ejemplo a las relaciones laborales, a las relaciones familiares, a las relaciones políticas, a las relaciones económicas, financieras, etcétera, etcétera, etcétera. En donde mi felicidad o mi percepción de felicidad es total y completamente a la percepción de otra persona. Entonces, si yo respeto la felicidad de la otra persona y los demás respetan mi felicidad, estamos hablando mi bienestar, mi visión de vida, bueno, pues hace que yo me sienta más seguro, que yo sea más productivo, hace que yo respete a los demás y me respetan a mí. Esto en consecuencia me va a hacer trabajar más y mejor, entonces voy a tener un progreso, voy a tener, insisto, calidad de vida basado en el buen vivir y en el vivir bien. Esto, a su vez, al ser positivos, pues bueno, nos va a ser resilientes. Esto es, tengo la capacidad de respuesta ante un eventual conflicto, me hace ser más solidario. O sea, necesito ser solidario si vivimos en comunidad, si vivimos vinculados a otras personas en un entorno de relaciones concéntricas. Me hace que sea más cooperativo y, insisto, logro estabilizar y generar una armonía con los que están a mi alrededor. Nos sincronizamos. Fíjense qué tan importante la sincronicidad. Vamos a pensar que yo soy un padre de familia, de mí dependen los que están a mi alrededor, mis hijos, mi mujer, y yo tengo la obligación de otorgarles un entorno seguro, un entorno de bienestar, un entorno de felicidad, y me preocupo por ellos y trabajo yo por ellos. Sin embargo, el día domingo, yo soy una persona que me levanto y veo todo el día, o me siento a ver fútbol todo el día, ver todos los deportes y a tomar. Yo soy feliz haciendo eso. Sin embargo, ¿eso hace feliz a mis hijos? ¿Eso hace feliz a mi esposa? No, cada quien tiene un entorno de felicidad. Entonces, necesito adaptarme, necesito sincronizarme con ellos. Yo puedo decir que soy feliz, pero ellos son felices. Entonces, es un ejemplo que también es simple, pero que podemos subirlo o elevarlo al de los demás. Y es en donde esos intereses tienen que correlacionarse con los demás. Y la manera de resolverlo es a través de una mediación, en donde me permita que los intereses de los demás, aunque ellos dependan de mí, de una u otra manera estén sincronizados, en donde ese domingo podamos ser felices, mi esposa, mis hijos y yo. Pensemos mis socios, pensemos mis vecinos, pensemos mis empleados. Imagínense toda la cantidad de relaciones que vivimos permanentemente. Y aunque yo crea que soy feliz, de una u otra manera, tendremos que ser felices los demás.
Entonces, es ahí en donde se da esa sincronicidad, ¿sí? Bueno, afirmamos que se puede llegar al bienestar a través de la mediación. Pero ¿cómo lograrlo? Bueno, ya comenté hace un momento que el Estado es garante del bienestar. Sin embargo, no cuenta con el sistema suficiente para garantizar que eso sea realidad. ¿A qué me refiero? Actualmente, el Estado presta todos estos tipos de servicios. Ya dije que la seguridad, ya dije que la educación, ya dije que la... Pero también el sistema de solución de conflictos, la gestión de esos conflictos a través de la vía judicial o de la procuración y impartición de la justicia, también están dentro de un esquema de bienestar. Sin embargo, excepcionalmente, esto se rige no por políticas de bienestar, aunque están dentro del marco de las políticas de bienestar, no se rigen por los mismos principios, ya que tiende a políticas normativistas. ¿Qué quiere decir? Que la norma es rígida, no es flexible. Flexible es una política de bienestar, la norma no es flexible. ¿Cuál es el principio del derecho? El de la obediencia. Debemos de obedecer el derecho. Entonces, ¿esto es bueno? Claro que es bueno. ¿Por qué? Porque nos mantiene a la sociedad cohesionada, nos mantiene una sociedad estable. Si no fuera así, viviríamos una anarquía. Tenemos ese marco legal, ¿sí? Tenemos donde la sociedad se desenvuelve y genera respeto. Sin embargo, su rigidez nos impide, de una u otra manera, ser totalmente felices o gozar de un bienestar pleno. Pero curiosamente, aunque atiende a políticas normativistas, ese es el punto del por qué la mediación se encuentra limitada en este momento. Porque su gestación, sus estrategias de culturización, todo se basa en esas políticas normativistas y atiende a la misma lógica de desarrollo del derecho. Entonces tiene un límite. ¿Cuál es el límite? De que el 95% de la población es ignorante de las leyes, que tenemos un 93.7 de cifra negra. Entonces, eso hace que la norma esté limitada. Controla todo, pero está limitada socialmente. Entonces, tenemos la oportunidad, porque la misma ley nos da la posibilidad de resolver nuestros conflictos a través de la mediación. Es en este pequeño punto en donde puede salir la mediación e instalarse en el ambiente del bienestar. ¿Por qué? Porque es la capacidad de poderlo decidir en razón de mis intereses, claro, con el límite del respeto al orden público y de los intereses de los demás. Es ahí, en ese sutil punto, en donde se me permite transitar de las políticas normativistas a las políticas de bienestar. Y entonces podemos, la propuesta de este libro, del libro que hoy presentamos, que por ahí ustedes ya lo conocen, aquí está, ¿sí? Está ahí en el póster. La propuesta que tenemos de este libro es invertir la lógica del bienestar. Ustedes, como politólogos, como abogados, pueden comprender que aunque el Estado es el garante de ese bienestar, su esquema de solución de conflicto es rígido. Entonces eso siempre va a limitar ese bienestar. Pero el invertir la lógica es que nosotros los ciudadanos podamos generar bienestar. Entonces, si nosotros los ciudadanos podemos generar bienestar, podemos generar entonces felicidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Resolviendo nuestros problemas. ¿Cómo en un momento dado yo en lo particular puedo generar bienestar? Bueno, no voy a generar bienestar para todos, pero sí voy a generar bienestar para todas aquellas personas que están vinculados conmigo en ese estadio de concentricidad, en donde yo genero una influencia determinada. Entonces, si somos mujeres felices y hombres felices que gozamos de bienestar, podemos en un momento dado apoyar a los demás. Y esto me da mucho sentido. ¿Por qué? Vamos a comprender lo que es una política de bienestar. ¿Por qué surge una política de bienestar? Bueno, una política de bienestar reporta utilidad social. El acuerdo de mediación o un sinnúmero de acuerdos de mediación nos va a producir esa utilidad social. Una política genera buen vivir y el bien vivir. Un acuerdo de mediación, ya lo dije, también lo hace. Entonces, esta política de bienestar consiste en que el Estado debe de proporcionar satisfactores. ¿Qué tipo de satisfactores? Materiales,
físicos, sociales, profesionales, ¿sí? Cuando yo resuelvo un conflicto, puedo verme beneficiado igualmente en todos estos sectores. Entonces, esa política, como el acuerdo, es una valoración de la satisfacción de vida. Y esa satisfacción implica un bienestar personal y un bienestar emocional. Entonces, si estamos hablando de percepciones, tenemos que entonces hablar de que es una cuestión subjetiva, ¿sí? De una u otra manera, el bienestar subjetivo es el que me va a mí a contextualizar. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné, mi felicidad no necesariamente es tu felicidad, pero mi felicidad no debe de implicar tu infelicidad. Entonces, lo que debemos de buscar es nuestra satisfacción y nuestra calidad de vida. Y esa satisfacción está asociada a vivir bien. Está asociada a la capacidad de elegir. Está asociada al resultado y a la intensidad de ese acuerdo al cual nosotros podemos llegar. Por eso es que hablamos que si un acuerdo de mediación es nuestro acuerdo de mediación, entonces va a ser un acuerdo perenne, va a ser un acuerdo que va a ser de simple cumplimiento y en el cual nos vamos a sentir bien. Y eso nos va a dar una permanencia en el tiempo, ¿sí? Eso va a hacer que se generen sensaciones positivas versus un pensamiento negativo, que es el caldo de cultivo de la violencia, considerando entonces que la respuesta a la violencia es el acuerdo de mediación, es la solución que puede haber entre nuestras personas, entre nuestros amigos, en nuestro entorno en general. Entonces, ¿cómo podemos operar ese bienestar? Bueno, nosotros los ciudadanos lo podemos hacer, pero con de una de otra mayor facilidad, ustedes, mediadores o negociadores. Hace un momento, cuando empecé esta charla hace casi 30 minutos, hablé de abogados modernos, ¿sí? De abogados del futuro. Ustedes son los abogados del futuro. Y para ser abogados del futuro, necesitan tener capacidades y habilidades blandas. ¿Qué es esto? Es capacidad de adaptación, ¿sí? El mundo al cual para mí me educaron ya desapareció. Lo mismo que para el doctor Teodoro. A nosotros nos educaron para otro mundo que ya no existe, ¿sí? Que nos hemos adaptado, es cierto, pero nuestras condiciones de adaptación son total y completamente diferentes. Sin embargo, ustedes están en un constante proceso de adaptación. Y si ustedes no tienen esa capacidad de desarrollo, de adaptación, de evolución, pues ¿cómo van a poder ser abogados? Entonces, el ser mediador no te quita nada de ser abogado, al contrario, te hace más abogado, pero con la posibilidad, con la facultad de poder ayudar a terceras personas de una manera más rápida y más simple, ¿sí? Estamos hablando que los mediadores somos esos negociadores, somos esas personas que asistimos, somos facilitadores, somos representantes de la realidad, somos agentes de paz. Entonces, como agentes de paz, estamos hablando ya yéndonos a un siguiente nivel. Ya no solamente hablar de negociación, mediación, no, estamos hablando de que generamos paz. ¿Paz con quién? Paz en todo nuestro entorno. Podemos levantarnos en la mañana y sentirnos plenos y sentirnos en paz. La calidad de vida, el buen vivir y el vivir bien está vinculado a la paz personal, a la paz familiar. Es un consenso de vida que debemos de tener. Y eso nos hace líderes, ¿sí? Si nosotros podemos ser los gestores idóneos de nuestro entorno en el cual somos líderes, hace un momento yo hablaba de la familia, pero puede ser que soy el líder de una asociación, que soy líder de una institución, que soy líder de un gremio como abogado. Eso nos genera una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque viene un mentoring del liderazgo generado por el liderazgo. Porque si soy un líder, las personas me van a seguir o van a estar viendo mi actuar, mi hacer o no hacer, o mi deber ser. Entonces, esto obligadamente nos tiene que hacer que la mediación o la gestión del conflicto se convierte en un estilo de vida. Ojo, la calidad de vida tiene que ser un estilo de vida. Y el bienestar y la felicidad tiene que ser un estilo de vida.
Pero para poder lograrlo, debemos de tener la capacidad de gestionar y de transformar nuestros conflictos. No podemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Cuando se hace, nuestras expectativas pueden diferir de la solución que nos den. Pero si nosotros tenemos la capacidad de resolverlo, entonces es nuestra decisión, que eso es lo que estoy insistiendo. ¿A través de qué? De la mediación. A través de un acuerdo de mediación. Y ese acuerdo de mediación es vinculante legalmente y moralmente, que eso es lo más importante. Entonces, esto nos hace promotores de un entorno de calidad de vida, nos hace promotores de paz. Entonces, es aquí donde surge el famoso concepto aquel de la paz positiva y la paz negativa. La paz positiva es el no hacer, que es el entorno de la norma. No robar, no matar, no lesionar, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de mediación, estamos en la paz positiva, que es el hacer. ¿Qué tengo que hacer yo para estar bien en mi entorno familiar, en mis relaciones concéntricas, en mi área de influencia? Eso es lo que verdaderamente debemos de pensar. Por eso, el resultado de una mediación es muy exitoso. ¿Por qué? Porque yo, cuando ayudo a alguien a mediar o a resolver un conflicto, no solamente tiene un impacto no es un hecho aislado, no, es una acción que a él le va a impactar en su percepción de vida. ¿Cuántas personas quedan plenamente satisfechas con una sentencia? Muy pocas, por el tiempo, por las expectativas que te generó, por el proceso, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la percepción del resultado del acuerdo de mediación, pues bueno, señores, produce perdón, produce felicidad, produce paz, y está comprobado científicamente. Entonces, debemos de ver que si ya nos queda claro que nuestra percepción es la que delimita nuestra calidad de vida, entonces nos situamos en el bienestar subjetivo percibido, en la felicidad subjetiva percibida, ¿sí? Y entonces, ¿dónde impacta? En la satisfacción que nosotros podemos lograr de nuestra vida, de nuestro plan de vida, de nuestro entorno. Insisto, debe de ser un estilo de vida el bienestar y la mediación. ¿Por qué? Porque impacta, ya lo dije, en la familia, en el trabajo, en los amigos, en la salud y en el caso de ustedes, en la escuela. Y esto no es una verdad específicamente jurídica, tiene una consecuencia jurídica, pero esto está basado en políticas económicas, está basado en una dinámica de la economía de la felicidad, en donde este vínculo es medido. La medición, hay mediciones cuantitativas sobre la felicidad en relación a estos 5 puntos. No estamos hablando de una coincidencia de conceptos o de una percepción personal. Estamos hablando de una verdad jurídica, de una verdad política, de una verdad económica, en donde ese bienestar está condicionado a nuestra percepción. Ese bienestar social lo debemos de percibir. Por eso, cuando el sistema de impartición y de procuración de justicia no cumple con sus expectativas, pues nos pone en jaque. Insisto, estoy hablando de la cifra negra, 93.7 la cifra negra. Para los que no saben lo que es la cifra negra, son todos aquellos delitos que no se resuelven y que nunca van a llegar ni siquiera a las autoridades para intentar resolverlo. Imaginemos que por cada 100,000 asuntos hay 900,000 fuera, y esto está probado científicamente, y se cree que en materia civil y familiar esa cifra negra puede ser de 2 puntos más. No hay un estudio serio, pero hay algunos especialistas que lo mencionan. Entonces, el solucionar un acuerdo, el solucionar un conflicto, el solucionar un problema, nos va a generar todas las condiciones. Y para esto se requiere de un sistema, se requiere del desarrollo de estrategias. Y esas estrategias y ese desarrollo se encuentran presentes en esta obra que estamos presentando el día de hoy y que el doctor Verdugo me ha dado la oportunidad de hablar del fondo o de la justificación del por qué estoy o del por qué creamos esta obra. La idea de todo esto, el fin, es crear un clima emocional positivo favorable para todos los que nos rodean, en razón de un método de solución de conflictos respaldado por la norma. Quiere decir que es legal, que es vinculante,
pero su impacto social no es rígido como el de la norma, porque, insisto, el conflicto no se aborda desde el incumplimiento de la norma, se aborda desde la percepción subjetiva de nuestros intereses. Entonces, ese clima favorable, ¿qué va a hacer? Bueno, las emociones positivas se contagian. Yo estoy feliz, los que están a mi alrededor son felices, son de fácil acceso y comprensión. Cualquiera lo puede comprender, cualquiera puede decidir en razón de su felicidad. Cada individuo construye su propio bienestar personal desde su propia autonomía e interés. Ya les comentaba al principio, es un ejercicio de libre albedrío, es una expresión de libertad concesionada por el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Abogados, el pacta sunt servanda en su máxima expresión. Entonces, esto es un concepto que para los abogados nos resulta ampliamente conocido, pero debemos de dárselo a conocer a ese 95% que no lo conoce. Debemos ofrecerles la oportunidad del ejercicio de su libre albedrío tomado de nuestra mano como abogados modernos. Debemos darle la oportunidad a la sociedad de sentirse libre, tomada de la mano de nosotros los abogados en esa gestión y transformación de los conflictos. La libertad surge de una opción personal y no puede ser impuesta. Insisto, es una decisión personal. Todo esto, en muy grandes rasgos, está señalado en el libro que hoy les presentamos, el libro que hoy ponemos a su disposición, y me pongo a la orden de todos y cada uno de ustedes por si quisieran hacer alguna pregunta. Insisto, el ser un mediador, el ser un abogado moderno, es un estilo de vida. Procuremos nuestra felicidad y procuremos la felicidad de todos los que nos rodean y de todos los que están con nosotros. Mi estimado doctor Teodoro, mi estimado Sebastián, muchas gracias por darme la oportunidad de estos 40 minutos de poder platicar con ustedes y estoy a su disposición. Y piensen que como abogados modernos van a ser muy felices. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Gorjón. En realidad es un verdadero honor, una satisfacción haber podido contar con sus reflexiones. En realidad emociona mucho muchas de las cuestiones que usted ha comentado. Efectivamente, tenemos que pensar el rol o repensar el rol del abogado. Y, por supuesto, usted tiene razón cuando comentó que, por ejemplo, a usted y a mí nos formaron en una tradición en que el abogado estaba pensado no para mediar, un abogado no para hacer investigación, un abogado no para enseñar, un abogado no para dedicarse a la docencia, un abogado no pensado para dedicarse a la consultoría, por ejemplo, sino un abogado pensado para única y exclusivamente litigar y muchas veces hacer suyos los problemas de otras personas. Pero efectivamente, esta vuelta que le está dando usted a los métodos alternativos de solución de conflictos es muy interesante y como dije al inicio de mi intervención cuando le presentábamos que usted logra darle en este caso un cariz bastante filosófico. Por supuesto, le comento que ya he recibido más de una decena, vamos por las 2 decenas de mensajes que me han enviado. Seguramente se están preguntando los mismos, lo misma cuestión aquí en sala y también quienes nos ven y nos escuchan por Facebook Live, cómo se consigue su libro. Y bueno, vamos a compartir el link para que se puedan bajar el libro del doctor Gorjón a través de la página de Facebook y también a través de los mecanismos que yo suelo hacerles llegar a todos ustedes la información de los eventos, les haré llegar también ese documento. He tenido la oportunidad de revisar ya el libro. De hecho, entiendo es del mismo libro que tuve la oportunidad de mirar hace un año que gracias a la invitación del doctor Grojón pude conocer la Universidad Autónoma de Nuevo León y también la hermosa ciudad de Monterrey y ahí revisamos ese documento y es un documento que por supuesto vale la pena leer porque es una nueva forma de mirar el derecho. Eh, Estimado doctor Gorjón, con su permiso vamos a dar el uso de la voz de algunas personas que han levantado la mano aquí en sala. Sebastián se encargará de verificar si tenemos preguntas en el Facebook Live para que nuestros invitados y el público en general haga preguntas. Voy a Gracias. la voz A en la virtud hora. de cómo levantaron la mano.
Le doy el uso de la voz a Camila Abad. Buenas noches, doctor Verdugo y doctor Gorjón. Muchas gracias por su intervención y una felicitación por el lanzamiento de su libro. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Por qué cree usted que en países como en Ecuador nos resistimos a mirar otras alternativas de solución para conflictos como arma efectiva para solucionar problemas y seguimos insertos en la lógica del litigio tradicional? Bueno, muy bien, Camila, muchísimas gracias. Mira, no es una situación exclusiva de Ecuador. Esta situación es una cuestión que es un fenómeno mundial, ¿sí? Quienes trabajamos en eso, y ha sido testigo también el doctor Teodoro desde hace muchos años, cuando hacemos o intentamos generar dinámicas de modernización del derecho, pues nos hemos encontrado con resistencia de nuestro propio foro, y es una tendencia, vamos a hablar del mundo iberoamericano, ¿sí? En donde esa rigidez del derecho, bueno, pues es la que de una u otra manera prevalece. Pero sin embargo, cuando se está dando la transformación de nuestro derecho, por ejemplo, en México, te puedo decir que nuestra norma se ha estado transformando en relación a la entrada de los juicios orales. Y en esta oralidad, la primera opción que se da en ese proceso oral es la mediación. Entonces, el mismo sistema está empezando a generar cambios, ¿sí? En donde esos métodos alternos están dejando de ser alternos para convertirse en la primera opción. Es en ese momento en donde nosotros los abogados nos empezamos a adaptar a ese cambio. Es un cambio lento por la misma dinámica del pensamiento lineal de la ciencia del derecho. No tiene un pensamiento exponencial como lo es en otras ciencias. Pero sin embargo, te puedo decir que también nosotros los abogados somos culpables de que ese cambio sea lento. ¿Por qué? Porque nosotros, los abogados, no hablamos el idioma de la sociedad. Nosotros no nos comunicamos con la sociedad con un lenguaje simple, sencillo. Somos muy técnicos. Hablamos del pacta sunt servanda, hablamos del principio erga omnes, hablamos de que los acuerdos son vinculantes. No, debemos de hablarle a la sociedad en un idioma que nos pueda entender. Por eso, hablar de bienestar, hablar de felicidad, es en un momento dado que la persona te entienda. Si tú le dices que puede ser feliz o puede tener bienestar resolviendo un conflicto con otra persona, claro que le va a interesar, pero sin embargo le vas a hablar, le va a otorgar seguridad jurídica. ¿Qué va a entender esa persona de seguridad jurídica? Entonces, también debemos de modificar nuestra postura hacia nuestros clientes. Resulta que la sociedad no nos conoce a los mediadores. Fíjate, como un ejemplo rápido, los abogados estamos en la genética social. ¿Qué es la genética social? Los usos y costumbres que nos rigen. ¿Y por qué el abogado está en la genética social? Si tú a un niño de 5 años le das una nalgada, como decimos aquí en México, por haberse portado mal, ese niño voltea y te dice, si me tocas, te voy a denunciar ante los derechos humanos. ¿Cómo sabe ese niño que hay derechos humanos? Porque está en la genética social. Ese mismo niño le duele la panza y le dice a la mamá, mamá, llévame con el doctor. ¿Cómo sabe ese niño que hay doctores? Porque está el contexto en la genética social. Pero si el niño voltea y le dice, ¿sabes qué? Vamos a negociar. Esa palabra no la conoce el niño. Vamos mediando este problema, no lo conoce el niño. ¿Por qué? Porque resulta que la mediación no está en la genética social. ¿Y por qué no está en la genética social? Porque no es parte de esas políticas de bienestar. Entonces, parte de la clave del por qué la mediación no se conoce, por qué la sociedad ignora la mediación y no se utiliza, es por no estar en la genética social. Y quienes han llevado a cabo mediaciones o han resuelto sus conflictos ante las mediaciones, no vuelven a resolver o intentar resolver sus conflictos por la vía tradicional. Claro, no todo se puede resolver, aquello que es de orden público no se puede resolver, pero dejémosle los casos difíciles al Poder Judicial. Eso es lo que tiene que ocuparse, pero todo lo demás lo podemos resolver nosotros. Entonces, trabajemos
para que la mediación esté en la genética social y va a ser una manera de poder incorporar. Y no es un efecto solo de Ecuador, es un efecto mundial. Muchísimas gracias. Excelente reflexión, estimado doctor Borjón. Le doy el uso de la voz al abogado José Uruchima Guapizac. Puede activar su micrófono. Doctor, buenas noches. No sé si me escucha ahí. Sí, le Sí, sí te escuchamos. escucho, José. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Un saludo, doctor Teodoro Verdugo. Soy el abogado José Uruchima, mediador y Buenas noches, también un gusto. abogado en libre ejercicio. Gracias, estimado decano de la facultad, por permitirme ingresar a esta ponencia que, más que nada, le felicito de su parte, ¿no? Más bien, le felicito también al ponente, la mediación, y ahora como abogados, como jóvenes abogados litigantes, vemos en la cultura una cultura de paz que se debe sembrar desde la misma academia, en este caso desde la misma universidad. Llevo ya ejerciendo un poco mi profesión, y lo que he podido hacer es tratar de solucionar los conflictos, las controversias en materia de la mediación, y creo que esa es la forma más idónea en trabajar en este aspecto. Hasta bien es que aquí en el Ecuador ya hay una justicia de paz, justicias de paz es que están conformadas en las parroquias rurales. Estoy por integrar una justicia de paz también, pero más allá, estimado doctor, felicitarle por esa linda ponencia. Doctor Verdugo, yo quería manifestarle por este medio más bien, ¿dónde puedo conseguir ese libro que es de mucha importancia para nosotros los abogados mediadores? Ese es, estimado doctor, y estimado doctor ponente también, felicitando por la ponencia. Sí, Muchísimas gracias, José, por la intervención y agradezco que una persona que ya está ejerciendo, que ya está en el proceso, pues recomiende o se adhiera al tema de la mediación y que como un testimonio hacia los jóvenes que nos escuchan el día de hoy puedan ver que verdaderamente la mediación es una vía que funciona, que reditúa satisfacción personal, satisfacción profesional, pero también una satisfacción económica, que es bien válido. Recordemos que la mediación es una profesión social emergente que de una u otra manera implica un esfuerzo, implica un ejercicio, implica un desarrollo intelectual por el cual es muy válido cobrar y vivir de la mediación. Muchísimas gracias por su reflexión, doctor Gorjón. También al abogado José Uruchima, muchísimas gracias por sus palabras, sus dichos. Gracias a la amabilidad del doctor Francisco Gorjón, vamos a tener acceso digital al documento. Él ya me ha hecho llegar el link. Yo procederé a compartir el link en el Facebook de la Facultad de Jurisprudencia, que es un Facebook bastante conocido, pero también a través del WhatsApp y del formato de comunicación que mantengo con buena parte de ustedes para hacerles llegar la información de los eventos de la Facultad de Jurisprudencia, y será por ese medio por el que tendrán acceso al documento, entonces pierdan cuidado. Le doy el uso de la voz a la estudiante Jacqueline Yunga. Buenas noches, doctor Gorjón. Buenas noches, doctor Verdugo. Muchas gracias por Buenas la noches. intervención. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué supuesto generalmente el mediador debería renunciar a un proceso de mediación? Muy bien, muy buena pregunta, Jacqueline. Mira, antes de contestar esta pregunta, quiero generar un principio, transmitirles un principio de la mediación. Si una mediación es exitosa, es gracias a las partes. Si una mediación fracasa, es por culpa del mediador. Bueno, en esta idea, en este entorno, es donde el mediador debe de tener la capacidad de saber cuándo mediar y cuándo no mediar, ¿sí? ¿Qué significa? Tú me preguntabas los supuestos en los cuales un mediador no debe de intervenir. Bueno, los mismos supuestos en los cuales un juez no debe de intervenir son los mismos supuestos en los cuales un mediador no debe de intervenir. Y obviamente también cuando hay un asunto
que es contrario al orden público. Pongo un ejemplo. En el caso de la separación de personas, del divorcio, no podemos, es algo que no se puede mediar. Los alimentos no se pueden mediar porque es un derecho que le asiste a los niños, a la mujer, o al mismo hombre, porque hay casos también en que los hombres piden alimentos, ¿no? Y ahora con la equidad de género se está volviendo una cuestión más recurrente. Eso no se puede mediar, porque es una cuestión de orden público. Pero sí se puede mediar el cómo voy a dar los alimentos, en cómo va a ser ese proceso, el qué tanto debo de incrementar o no debo de incrementar, porque son cuestiones en donde yo puedo mejorar esas condiciones de los alimentos, ¿no? Entonces, todo aquello que es contrario al orden público no se puede mediar. La violencia no se puede mediar bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque está condicionando la libertad y el libre albedrío de las personas. Están condicionando su hacer y su decir, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros, que ustedes como futuros mediadores, tú como futura mediadora, tengan la capacidad de decidir qué mediar y qué no mediar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esto va a impactar en ti, va a impactar en tu desempeño. Entonces, y obviamente también los mediadores, por lo menos en las leyes, en las leyes que hasta ahora en este momento conozco de mediación, hay una responsabilidad por parte del mediador. Entonces, si tú gestionas y transformas un conflicto contrario al orden público y genera una afectación, puedes responder, se te va a implicar una responsabilidad. Entonces, en concreto, aquello que es contrario al orden público no se puede mediar. O cuando haya algo que afecte tu imparcialidad. El punto principal o uno de los dos principios básicos que debe de tener la mediación es la imparcialidad y la legalidad. Significa que debe ser legal, reconocido por la norma, y debe de ser imparcial, que no afecte a ninguna de las partes que están en el proceso de mediación. Gracias. Espero te sirva la respuesta. Muchas gracias nuevamente, estimado doctor Gorjón. Le doy el uso de la voz a Angélica Muñoz. Buenas noches, doctor Gorham. Buenas noches, doctor Verdugo. Y buenas noches con todos los participantes. Primero que nada, felicitar la publicación de su libro y agradecer por tan buena ponencia. Mi pregunta sería la siguiente. ¿De qué manera se podría concientizar a la sociedad para lograr una adecuada percepción de la mediación? Muy bien. La verdad es que es una pregunta muy bonita. Es algo de lo cual creo que los que somos gestores de conocimiento y que nos dedicamos a la docencia queremos hacer. Tanto el doctor Verdugo como su servidor tenemos muchos años en la gestión y administración de los procesos académicos y siempre estamos buscando estrategias docentes para poder ayudar a los alumnos, pero en este caso no solamente a los alumnos, porque ustedes a fin de cuentas van a ser multiplicadores de ese conocimiento. Entonces, una de las estrategias que también estamos desarrollando para que se conozca la mediación es hablar de los valores intangibles de la mediación. Estamos hablando de todos aquellos valores positivos o los beneficios reales que nos puede otorgar la mediación. La propia felicidad y el bienestar son de una u otra manera valores intangibles, pero también lo son la simplicidad, lo es la productividad, lo es la resiliencia, lo es la fidelización, en fin, son cerca de 40 y tantos valores intangibles en los cuales nosotros como abogados podemos transmitirlos a la sociedad y poderles hacer visualizar o entender los beneficios que va a optar. Voy a poner un ejemplo para que se pueda entender un poco esto. Si yo a un empresario le menciono que si tiene un problema lo va a poder resolver de manera más rápida y económica a través de la mediación. ¿Sí? Es una manera de vender la mediación. Pero ¿qué estoy haciendo con ese empresario? Lo estoy revictimizando, porque le digo que tiene un problema, porque le digo que le va a costar resolverlo, ¿sí? Pero sin embargo, si nosotros, en vez de decirle que le va a costar, ¿qué tal si le decimos que si él se pone de acuerdo con la otra persona, va a ser más productivo? Y al momento de ser más productivo, él entiende la productividad de una manera diferente. Como empresario,
él va a entender la productividad como una oportunidad de negocio, como una oportunidad económica. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando en el idioma de la sociedad y entonces estoy transmitiendo conceptos que de una o de otra manera son conceptos técnicos, los convierto en conceptos de fácil acceso a las personas. Entonces puedo hablar de reputación, puedo hablar de armonía, puedo hablar de felicidad, puedo hablar de consensos, en fin, es hablar el idioma de la sociedad. Esa es verdaderamente la estrategia que debemos hacer y que debemos de seguir. Muchísimas gracias nuevamente por la pregunta. Le doy, y la respuesta, por supuesto, le doy el uso de la voz a Wilson Ismael Gallegos. Buenas noches, estimado doctor Verdugo, doctor Francisco. Buenas noches. Quedo muy agradecido por regalarnos un poco de su valioso tiempo para presentarnos su libro, doctor Francisco. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Entendiendo a la mediación como un método de resolución de conflictos que está reconocido en nuestra legislación, refiriéndonos a este como una política pública en Ecuador y considerando que Ecuador es un referente mundial en la construcción de políticas públicas, ¿cree usted que la mediación como tal permite el acercamiento de la ciudadanía a la justicia? Es decir, que de alguna u otra manera la mediación removería esos sentimientos de injusticia que son provocados por resolver sus controversias por medio de la jurisdicción ordinaria. Muy bien. Eso era lo que yo creo que tú lo has explicado de una manera técnica y de una manera con un sentido político de cuál es la sensación que tiene la sociedad en la solución de sus conflictos, ¿sí? Estás hablando de cierto nivel de frustración, estás hablando de esquemas de desesperanza, estás hablando de que la solución no es acorde a las expectativas de las personas. Bueno, eso es exactamente de lo que se trata la mediación cuando decimos que genera bienestar. ¿Por qué? Porque la percepción de la sociedad es totalmente diferente, ¿sí? La sociedad en este momento percibe, te voy a ejemplificar el punto. El 75% de la población en México percibe o se siente insegura. Las mujeres. El 69% los hombres. ¿Derivado de qué? De un sistema. Se supone que es un sistema de seguridad, es un sistema normativo y deberíamos de sentirnos bien, pero no nos sentimos bien. Percibimos inseguridad, ¿sí? Hay una escalada del conflicto, hay violencia y se supone que tenemos esquemas para evitarlo. Entonces, ¿eso qué es? No es más que la sensación de que el sistema no funciona. Hay un sistema, hay una presunción de desconfianza. Cuando nosotros analizamos la cifra negra, nos damos cuenta que uno de los puntos que más genera el que yo no vaya con la autoridad a querer resolver un problema es que desconfío en ella. Los invito a que en su país busquen el nivel de cifra negra. Es diferente en cada país, pero sin embargo, promediamos. Los ecuatorianos y los mexicanos somos muy similares como sociedad. Entonces, a nivel Latinoamérica es muy similar el nivel de cifra negra que tenemos, pero se basa en el tema, en un gran porcentaje, en la desconfianza. Entonces, percibimos a la sociedad, percibimos a la autoridad como alguien que no va a cumplir con nuestras expectativas. Es ahí en este punto en donde la mediación entra a solventar ese conflicto social. Es en donde nosotros no necesitamos del juez para resolver nuestros problemas. Lo podemos resolver nosotros mismos a través de un proceso, a través de un procedimiento de mediación que va a tener como resultado un acuerdo que va a ser vinculante y que el mismo juez nos lo va a reconocer. O sea, podemos resolverlo de una manera natural, normal, sin tener un acuerdo de mediación. Pero es recomendable montar ese acuerdo en un acuerdo de mediación que va a ser reconocido y que va a ser vinculante sin necesidad del juez al cual o autoridad de la cual, en el mayor de los casos, cerca es del 60 y tantos %, busquen estudios de confianza y van a encontrar con que hay un altísimo nivel de desconfianza hacia las autoridades. Entonces, en el tema de la mediación,
¿En qué se basa el que yo pueda designar a alguien como mediador? En la confianza. Y la confianza se convierte en un valor intangible, que es de lo que me preguntaba hace un momento, creo, Angélica, de cuáles eran las estrategias que nosotros tenemos que seguir para difundir la mediación. Difundamos la confianza. Tenemos que confiar en el mediador porque es el tercero facilitador que nos va a ayudar a resolver nuestro conflicto. Mientras sigamos en un sistema basado en la desconfianza, va a ser muy difícil que evolucionemos. Y la mediación es una oportunidad para generar acuerdos basados en nuestros intereses y sustentados en la confianza, en que pueda aplicarse correcta y adecuadamente la solución a la cual nosotros mismos llegamos. Espero haber podido contestar. Por supuesto que sí, estimado doctor Gorjón. Abogado Sebastián Cañizares, si tiene la bondad de comentarnos la pregunta que están en Facebook Live. Doctor, listo. Muchas gracias por su excelente ponencia, doctor Gorjón. En Facebook se ha formulado la siguiente pregunta. A su criterio, ¿debería ampliarse las materias y asuntos objeto de la mediación? Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían esas materias y asuntos? Muy bien, mira. De una u otra manera, por ejemplo, en el caso de la mediación penal, nosotros en México la mediación penal atiende a todos delitos aquellos que son por querella de parte, ¿sí? Entonces, el catálogo de delitos mediables es bastante amplio. Sin embargo, cuando estamos dentro del proceso oral, pues la mediación y la conciliación está inserta dentro del proceso. Por lo tanto, ese catálogo de conflictos se puede ver aumentado. Cuando hablamos de materia civil, pues bueno, el derecho civil es un derecho homologado en toda América. Puede variar en algunas cuestiones, pero la esencia de las acciones civiles es igual en toda Latinoamérica. Pues resulta que más del 50% de las acciones civiles, por propia naturaleza, aceptan negociación y mediación sin necesidad de modificar ni siquiera nuestros códigos civiles por propia naturaleza. Cuando hablamos de la materia comercial, señores, todo lo comercial se puede mediar, solamente aquello, insisto, que sea contrario al orden público. En temas familiares, el catálogo es también igualmente amplio. Todos aquellos conflictos que no tengan una afectación de orden público de violencia se pueden mediar. Todo aquello que sea de libre disposición de las personas se puede mediar. Entonces, no necesitamos verdaderamente esperar una gran transformación que nos diga se puede mediar en esto o en aquello. No, simple y llanamente, los instrumentos están ahí puestos. La mediación civil, familiar, está puesta para que se pueda dar, ¿sí? El mismo arbitraje, el arbitraje comercial, todo. El arbitraje civil también se puede dar. ¿Por qué? Porque todo aquello que se puede transar, hablando de la transacción, también se puede mediar. Entonces, nuestros códigos, aún que son rígidos, si nosotros los observamos y aprovechamos esa rigidez, también vemos que nos pueden dar puntos de partida para poder introducir la mediación. Entonces, creo que el abanico de posibilidades de la mediación es amplísimo. Simple y sencillamente es buscar la oportunidad, construir los catálogos de conflictos mediables, que es una tarea a la cual se pueden dar, puesto que puede variar de un país a otro las cuestiones de orden público, porque varían en el tiempo, varían en el espacio, pero creo que darse a la tarea de construir, la verdad es que más del 50-60% de los conflictos orales se están resolviendo en México vía la mediación. Realmente es un éxito. Por 27,000 acuerdos reparatorios, hay 2,700 sentencias. Estamos hablando del 90%. Fíjense nada más la capacidad de solución y de intervención de la mediación. El proceso oral en México fracasaría si no existiera la mediación. Entonces, desconozco a profundidad el modelo y el sistema de Ecuador, pero estoy seguro que hay muchas similitudes. Estoy seguro que nuestro derecho tiene una misma lógica, tenemos los mismos antecedentes. El tema del bienestar es una aportación de Ecuador al mundo.
el vivir bien y el buen vivir es una aportación de Ecuador al mundo. Y es en lo que se basa el sistema de bienestar a nivel mundial. Entonces creo que la posibilidad real de desarrollar y de ver catálogos amplios de conflictos mediables es amplísima. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Gorjón. Hay preguntas que quedan latentes, que por cuestiones de tiempo y para no quitarle su valioso tiempo, valga la redundancia, quedarán para otra oportunidad, pero no cabe duda, estimado doctor Gorjón, que hemos recordado muchos conceptos, pero sobre todo hemos aprendido. Y yo creo que uno de los valiosos mensajes que usted nos deja es que los que ya somos abogados repensemos nuestro rol aquí en sala y a través de Facebook Live. Existen también estudiantes de Derecho. Uno de sus mensajes también claros es que el estudiante de Derecho tiene que repensar cuál va a ser su rol y puede mirar dentro de sus potenciales horizontes la especialización en el ámbito de la mediación. Digo esto porque afortunadamente mantenemos una alianza estratégica entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Cuenca, y con su permiso les voy a comentar a quienes nos ven y nos escuchan tanto en sala como a través del Facebook Live, que por ejemplo en la Universidad Autónoma de Nuevo León se ofrece una maestría y un doctorado, bueno, diferentes maestrías y doctorados, pero hay uno que me llama mucho la atención porque el ecuatoriano o los ecuatorianos que logren por primera vez ese título van a ser personas que les va a ir muy bien, no solamente económicamente, sino también muy probablemente van a alcanzar mucho reconocimiento moral y simbólico. Fíjense que en la Universidad Autónoma de Nuevo León existe un doctorado y también maestrías en métodos alternativos de solución de conflictos. Y claro, eso es muy interesante porque uno conoce a personas que se han formado como doctores, como maestros, pero en diferentes asignaturas, en derecho, en ciencia política, en antropología, en métodos alternativos de solución de conflicto. Imagínense uno de ustedes siendo la primera o el primer doctor o PhD en métodos alternativos de solución de conflictos aquí en el Ecuador. Algo conozco el mundo académico y de las nomenclaturas de los doctorados, y les puedo asegurar que una persona, o aquí en el Ecuador todavía nadie puede alardear o por lo menos decir de que es maestro o doctor en métodos alternativos de solución de conflictos. Y por supuesto, si les interesa, a las órdenes, porque como les dije hace un momento, mantenemos una relación muy fluida con el doctor Gorjón, gracias a quien ex estudiantes de la Universidad de Cuenca y de la Facultad de Jurisprudencia se encuentran ahora mismo en este momento en México estudiando diferentes maestrías y diferentes doctorados. Me permito hacer esta mención porque hay personas aquí que, bueno, que están cerca de terminar su carrera, hay otras personas de nuevo ingreso, y creo que es siempre saludable ir alimentando esa ilusión por la formación académica y sobre todo dejarles esa idea ahí latente para que en el momento oportuno ustedes decidan probablemente formarse académica, profesionalmente en esta rama. Y si es que es así, por supuesto, yo estoy a las órdenes para que charlen conmigo y hagamos todo lo necesario para que su viaje y su estancia a la hermosa ciudad de Monterrey en algún momento se materialice. Le reitero mi profundo agradecimiento, estimado doctor Gorjón. Para nosotros es un verdadero honor que haya escogido las aulas, en este caso virtuales, de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Jurisprudencia, para presentar este libro, a sabiendas, y me consta que hay muchas universidades, muchas escuelas, muchos tanques de pensamiento que están haciendo cola para que usted haga la presentación de su libro, pero en buena hora usted nos ha preferido, nos ha dado un trato preferencial y muy amable, y por supuesto eso es algo que nosotros no olvidamos. Hemos tenido ya el honor, estimado doctor, de tenerle a usted acá en la ciudad de Cuenca, en nuestra aula, y por supuesto esperamos que lo más pronto posible podamos tenerla nuevamente acá para poder disfrutar de
su riqueza intelectual y de todas sus reflexiones y por supuesto seguir estrechando relaciones mutuas, de una relación ganar-ganar, de un fortalecimiento de la internacionalización tanto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Escuela de Derecho y Criminología a la cual usted pertenece, como a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca. Doctor, pues muchísimas gracias. La verdad es que el honrado soy yo por la oportunidad de invitarme a tu casa, de invitarme a tu facultad, que insisto es una institución insignia de Ecuador y de la cual estamos muy orgullosos de los vínculos que hemos ido generando con estos años y de esta alianza estratégica que se ha ido consolidando poco a poco. Y te reitero, mi estimado director, decano, que la universidad tiene las puertas abiertas, la facultad también tiene las puertas abiertas y estamos con el compromiso, ratificando el compromiso de poder apoyar a tus alumnos que quieran estudiar, aquellos alumnos de excelencia que quieren desarrollarse, que quieren crecer y que son excelentes alumnos. Así respondemos en esta dimensión a tu propuesta, mi estimado doctor Teodoro. En verdad me siento muy honrado y te agradezco esta gran oportunidad. Muchísimas gracias, estimado doctor Francisco. Le abrazo y le estrecho la mano muy fuerte, a la espera que se encuentre bien. En medio de todo lo relacionado y todo lo malo con la pandemia, de las pocas cosas buenas que podemos rescatar es de que estamos dando un uso alternativo y nuevo a los medios, a las tecnologías de información y comunicación, y de manera relativamente rápida y fácil podemos establecer este tipo de espacios que valga repetir esto que ya me han escuchado buena parte de los que están aquí. Muy probablemente como decano podría sin ningún problema evitar hacer estos eventos, pero en realidad tengo mucha ilusión para que el nivel de nuestra facultad suba aún más. Usted sabe, doctor Gorjón, que nuestra facultad y la Universidad de Cuenca es la universidad pública número 1 del país, cosa que nos enorgullece, pero por supuesto eso no nos va a hacer que nosotros nos durmamos en los laureles, sino por supuesto vamos a tratar de crecer y fortificarnos aún más, y la forma de fortalecernos, por supuesto, es a través de estos mecanismos, para que a través de estas plataformas digitales nuestros estudiantes, abogados y abogadas profesionales cuencanos, ecuatorianos, vean el mundo, abran sus horizontes y miren nuevas perspectivas. Nuevamente, muchísimas gracias, estimado doctor Gorjón. Espero que esté muy bien y hasta la próxima oportunidad, que espero sea lo más pronto posible. Gracias a ustedes, les deseo felicidad y bienestar y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, Teodoro, gracias, Sebastián, y gracias a todas y a todos. Hasta luego, un saludo fraternal desde México. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchos saludos, por favor, a todos los amigos allá. Buenas noches con todos.